Para hablar de la radio hay que hablar de la década del 20, donde bueno, un grupo de radioaficionados, de jóvenes, Romero Carranza, Garrico, Mujica y Susini, eh, tienen una visión de la radio, de lo que es la radio hoy, y le dan impulso a un proyecto de amigos de Barrio Norte. Se proponen traspasar lo que era ese circuito pequeño de comunicarse y crean, bueno, la primer señal de radio que es conocida como el 27 de octubre de 1920, ¿no? Los locos de la azotea, como son llamados. Eso marca un antes y un después en la historia de la radio porque le abre la puerta a lo que es la radio hoy, ¿no? Y el camino que desde entonces se empieza a desandar. Un camino muy positivo, muy constructivo para muchas áreas, para el área de la cultura, para el área del trabajo, para la área comercial. Esto tomó tanta vida y tanto auge que bueno, el Estado se ve obligado a controlar, crea el primer decreto de regulación y se crea lo que fue el primer registro de frecuencias por aquel entonces. Eh, la radio empieza a tener presencia, peso en la comunicación, en las personas, en la vida de las personas. Eh, aquel grupo de radioaficionados, bueno, que solamente se comunicaba con lugares cercanos y con algunas provincias, empieza a crecer de forma descomunal y esto permite que, bueno, la radio vaya creciendo. La radio es muy bien vista por el mundo de la cultura porque los artistas en general pueden ver un lugar para compartir y conectar con las audiencias, con sus audiencias y con las nuevas audiencias que se iban sumando. La radio, la primer radio conocida como Radio Galena, porque Galena es una piedra, la galena es una piedra que es conductora de energía, de luz y de sonido. Eh, Aquella radio muy conocida que se escuchaba también, bueno, a través de auriculares. Este, Recuerda lo que fue el principio de la radio. Hubo una discusión en el tiempo con respecto a cuál era el papel fundamental de la radio, si era un medio de difusión o un medio comercial, porque la radio también empezó a tener, bueno, a necesitar un sustento económico y empezó a haber ese intercambio comercial, lo que se llegó a llamar en aquel momento, bueno, trueques comerciales. Eh, y empiezan a nacer las primeras radios, como Radio Cultura, Radio Splendid, este, Radio Mayo, Radio Rivadavia, entre otras. La radio viene a revolucionar eh, muchas cosas en la vida de la sociedad. Eh, no solamente, bueno, revolucionar, sino que también la radio misma va creciendo. Aquellos oradores de la época buscan lo que es la perfección, nacen las escuelas de oradores, empieza a requerir sus requisitos la radio para ir mejorando. Eh, por aquel entonces recordemos que lo que existía en comunicación era la industria gráfica y la industria gráfica, bueno, empieza a mirar con recelos el papel de la radio, el papel que iba en crecimiento y empiezan a interactuar porque la industria gráfica empieza a tener espacios en la radio donde empiezan a retransmitir lo que ellos transmitían en papel de forma, bueno, los periodistas de forma oral en los espacios de radio y a la vez permite, bueno, la radio termina siendo inspiradora para los espacios culturales, para los espacios de la comunicación, para los espacios comerciales también. Eh, y la radio, bueno, toma una relevancia tan grande, que permite mostrar, visibilizar los hechos más importantes que están pasando en la Argentina. En la Argentina como en el mundo. Por ejemplo, bueno, se recuerda mucho la pelea del boxeador este, de, este boxeador Densei con Firpo. Eh, y bueno, y después que la radio termina siendo inspiradora para muchos espacios. Eh, Llegan en 1927 los nuevos receptores importados, se suma lo que es la radio, empieza a tener el dial para poder seleccionar, para poder ya escuchar, para poder elegir. Eh, También se da lo que, bueno, el presidente Mario Hipólito Yrigoyen inicia en su segundo mandato, bueno, le da lo que es la regulación
de las radios, lo que es la radiodifusión, ¿no? Empieza a haber un control todavía más exhaustivo que a los principios sobre las radios AM, FM, eh, las radios pioneras de aquel entonces, bueno, vuelvo a recordar, son Radio Splendid, Radio Mayo, Radio Rivadavia y Radio Cultura, entre otras. Y así, bueno, esa es la historia de la radio.